Así como en esta mañana les doy la bienvenida a todos en general y espero se sientan muy bien, se sientan bendecidos, pero quizás también algo retados a crecer y a avanzar en lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Antes de iniciar, quiero que usted por favor cierre sus ojos y le pida al Señor que le hable. Dígale: Señor, quita toda distracción que pueda haber en esta mañana en este lugar. Y aún si las llegan a ver, Dios, permíteme a mí estar concentrado en lo que tienes para mí. Quiero escuchar tu voz, quiero saber qué es lo que tienes para mi vida. Y te pido, Padre amado, que me permitas salir diferente el día de hoy de este lugar. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis amados, ¿cuál es la temática que estamos llevando en este semestre? Compromiso. Y hemos hablado de compromiso en varias áreas, ¿no? ¿Quién me recuerda? Con la palabra, un compromiso espiritual, con la oración, ¿cierto? La invitación, mi amado, es que usted cada día que venga a un lugar como estos, interiorice lo que se da en este lugar. Porque el único deseo o el único propósito de pararnos nosotros en este lugar no es que nos vean. Porque pues de hecho yo creo que es hasta incómodo en algunas ocasiones verle a uno dice esto como rarito, ¿sí? Es que usted aprenda de la palabra del Señor y cómo eso puede bendecir su vida. El título de esta mañana para el sermón es Con todo. Les estaba diciendo que hemos venido trabajando el tema del compromiso y a mí me correspondió el tema del compromiso con la alabanza. ¿Por qué será? No sé. Me quedan dudas aún. Y cuando nosotros hablamos de alabanza, como hace 8 días una pregunta que el pastor hacía, ¿no? Cuando uno escucha armonía, ¿qué es lo primero que se le viene a uno a la cabeza? Ahora, cuando uno escucha alabanza, ¿qué es lo primero que se le viene a uno a la cabeza? ¿Con qué lo relaciona uno automáticamente? Cánticos, júbilo, con Dios, alegría, una guitarra, una batería, ¿cierto? Con instrumento, con danza. Y aprender música, mi amado, para algunos es fácil, para otros no tanto. Aún queriendo se les dificulta. Pero la alabanza va mucho más allá de un acorde. La alabanza va mucho más allá de entender que es una escala mayor, que es una escala menor. ¿Sí? Hay términos como usted, ¿qué es un tritono? ¿Qué es eso? Son cosas que existen dentro de la música, pero para uno llegar a entenderlas, tiene que tener un recorrido. Pero nada de lo que yo les acabé de hablar tiene que ver con alabanza. La palabra de Dios, este libro que a mí en lo personal me rige y quisiera estar todo el tiempo pegado a él, pero en mi condición de humano erro, fallo, me salgo del camino. Pero la intención de tenerlo es usarlo y entender que acá está descrito lo que es la alabanza y qué debe ser la alabanza para nosotros. Entonces vamos a ir al texto que vamos a tener como base, que está en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Y yo sé que muchos de la vieja escuela de cristianos de los años 1600 van a entender que esto es una canción. ¿Sí? Muchos las hemos cantado y leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Leemos todos fuertes, ¿ya está ahí? Sí. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales,
Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a leer todos fuerte, pero a viva voz ese versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tengan en cuenta ese pasaje porque ahorita no voy a estar hablando de él, más adelante sí. Pero lo primero que usted y yo podemos aprender de esta palabra, de este libro que es la palabra de Dios, es entender para qué es la alabanza. Entender hacia quién va dirigida la alabanza y quiénes nos podemos beneficiar de la alabanza. Y lo primero que yo quiero que entendamos en esta mañana es que yo alabo a Dios por quién es Él. No está ligado a una canción, no está ligado a una letra, no está ligado a un acorde, no está ligado a nada más sino a entender la esencia de Dios. La alabanza comienza entendiendo a Dios. Y sé que es difícil entender a Dios porque, pues, ¿quién lo puede contener? Pero cuando nosotros tenemos una buena referencia de lo que es Dios, de quién es Dios, entendemos que nuestra alabanza no empieza desde nuestras circunstancias, desde nuestras dificultades, desde nuestros problemas. Nuestra alabanza a Dios comienza dejando todo eso a un lado y entendiendo quién es Dios. Y en el Antiguo Testamento existen varias palabras desde el hebreo, porque acordémonos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Hay varias palabras que describen la palabra alabanza. Con los muchachos de alabanza, del grupo de administración de los que nos subimos acá, nosotros tenemos un devocional y nos conectamos semana tras semana para aprender de la palabra, para crecer en ella, para entender cuál es nuestra función cuando nos paramos en este lugar. Y hace poco una muchacha que hace parte del equipo nos envió un documento donde mostraba la raíz de la palabra alabanza en el hebreo y tenía 7 palabras de donde se desprende la palabra alabanza. La primera, usted va a repetir conmigo, halal. ¿Tienen frío, sueño, hambre? Estamos en ayuno. Bien, Victicor, estamos en ayuno. Va a repetir usted conmigo, así fuerte. Halal. Ok. Esta es una de las 7 palabras que les digo que traduce alabanza, o la raíz cuya palabra es alabanza. Y también de esta palabra proviene la palabra aleluya. Entonces, halal, alabar, y ya, que es una abreviatura del nombre de Dios, de Yahweh. Entonces, aleluya quiere decir alabar al Señor. Pero halal me explica una manera en cómo yo debo alabar. Y a veces entendemos o pretendemos que es nuestra forma, que es como a mí me nazca. Pero resulta que Dios pide que le adoremos de cierta forma. Ustedes lo acaban de decir, en espíritu y en verdad. Pero halal me traduce o significa exaltar, celebrar, glorificar, reconocer públicamente la grandeza de Dios. Esta última me encanta, hacerlo de forma visible, intensa e incluso extravagante. La alabanza que nos está enseñando la Biblia no es una alabanza pasiva, no es una alabanza quieta. Y hay un pasaje en la Biblia donde se nos narra la historia de alguien muy importante para el pueblo de Israel, que en un momento de victoria salió a danzar. ¿Qué pasó con él? ¿Saben de quién estoy hablando? Del rey David. ¿Y qué hizo el rey David? Danzó. ¿De qué forma? O sea, con ímpetu, ¿sí? Incluso extravagante, como dice el significado de la palabra halal.
Y él terminó con una frase diciendo, ¿qué decía? ¿Por causa de quién? De Dios, yo me haré más vil. Entendamos entonces que la palabra halal nos invita a que nuestra alabanza, quien es para Dios, porque es para Él, debe hacerse de forma visible. ¿Sí? ¿Usted cómo celebra? Con alegría, con gozo. ¿Sí? Yo no he visto a alguien cantando un cumpleaños, a no ser de que sea el cumpleañero y lo hubieran regañado antes por hacer mala cara. Hay niños así cantando el cumpleaños. Pero cuando nosotros somos grandes y entendidos, ¿de qué forma celebramos? Con alegría. Vamos a iniciar algo importante para muchos, para otros no tanto, y es el Mundial de Fútbol. Creo que ese es el ejemplo donde todos entendemos qué es celebrar. ¿O no? ¿Usted nunca ha gritado un gol de la selección Colombia? Así sean troncos, así sean malos. Uno hace un gol y se emociona. Uno hace un gol y lo hace visible. Así a usted no le gusta el fútbol. Usted celebra eso. Hay una unidad. Halal nos invita a hacerlo de esa forma para Dios. Entonces nos implica a expresar activamente la grandeza de Dios. Otra palabra es Yadá. Repita conmigo, Yadá. Listo. ¿Cuál era la anterior? Halal. Esta es Yadá. Y Yadá tiene que ver con levantar nuestras manos como una expresión de adoración, gratitud y rendición. Entonces, halal con efusividad visible, que se entienda, que proclamemos la grandeza de Dios, pero Yadá me invita a involucrar más partes de mi cuerpo y es a levantar las manos en sentido de gratitud y rendición por quien es Él. ¿Sí? Ahora, por quién es Él, yo doy gracias. ¿Sí? Por reconocer quién es Dios. Y levantar las manos, mis hermanos, trae algo más, ¿cuál sería la palabra? A ver, sería como más interesante. Y es que no sé si usted ha notado un bebé, cuando quiere que sus papás lo alcen, ¿qué hace? Llora. Pero ese llorar va acompañado de algo físico. Levantar las manos. No necesita ni hablar. ¿Sí? Cuando mi hija todavía a veces me levanta las manos, ya toca hacer fuerza. Pero cuando era bebecita ya me levantaba las manos y ya no tenía que decir nada. Yo iba y la alzaba. Mi amado, levantar las manos hacia Dios implica descansar en Él. Implica depender de Él. Implica decir, Señor, yo sé que en mis fuerzas no puedo. Yo sé que en mis capacidades no puedo, pero en ti sí. Entonces, Yadá me invita a levantar las manos. Y cuando nosotros levantamos las manos, no lo estamos haciendo por imitar una costumbre moderna. Está de moda levantar las manos, entonces yo lo levanto. No, cuando estamos levantando las manos, expresamos dependencia total de la voluntad de Dios. Expresamos gratitud hacia Dios. Expresamos rendición hacia Dios. Amén. Entonces, ¿qué es Yadá? Levantar las manos. ¿Pero qué implica levantar las manos? Rendirme hacia Él, depender de Él. Amén. La tercera palabra, no las voy a enseñar todos, solamente van a ser estas tres. Las otras les dejo la tarea para que investiguen. O si usted quiere me escribe y le mando el documento por interno. La tercera palabra se dice Toudá. Eso, gracias hermana Claudia. ¿Quién más está en la clase de hebreo acá? Toudá. Toudá. ¿Qué significa Toudá? Acción de gracias, ¿sí? O gratitud anticipada. Es agradecer antes de ver la respuesta. Es la fe que dice, Señor, todavía no veo el milagro, pero sigo confiando en ti. Es una fe madura que alaba antes de ver el milagro. Por eso,
el Salmo 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Esa acción de gracias es Toudá. O sea, ¿cómo debo entrar a sus atrios? Pero Toudá es una gratitud anticipada. Es una gratitud que me invita a tener fe. ¿Por qué? Por lo que Dios va a hacer. ¿Qué va a hacer? Lo que a Él le plazca. Y sé que dentro de lo que a Él le plazca, yo me voy a beneficiar. Y entrad por sus atrios con alabanza. Para alabanza, hay otra palabra que se llama tejilal, no está ahí, pero ese tejilal dice expreso quién es Dios. Entonces, y entrar por sus atrios expresando quién es Dios. Dadle gracias. ¿Sí? O sea, Yadá. Bendecid. Ese bendecid que está ahí viene de otra palabra que también está ahí, que se llama Barak. Y dice bendecir su nombre, pero me humillo y le honro como rey. La pronunciación de esa es un poco raro, entonces vamos a dejarla en Barak, que es como la podemos leer. Pero es como Bakak, algo así. Perdón, no sé hebreo, pero fue lo que me enseñaron. Dice, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. O sea, Toudá. Mis amados, la razón inicial de la alabanza no es lo que Dios va a hacer. La razón principal de la alabanza es quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es santo, ¿cierto? Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es soberano. Aunque mis circunstancias cambien, Dios es soberano. Dios ya es perfecto, aunque mis circunstancias no las sean. Dios es glorioso, aunque mis circunstancias se vean tristes. Dios ya es poderoso, aunque mis circunstancias me hagan ver débil. Dios es Dios. Y nuestra alabanza es hacia Él. Nuestra alabanza va dirigida hacia la persona de Jesús. ¿Y sabe por qué es tan importante la alabanza para nosotros? Porque la alabanza no va a cambiar a Dios. Dios ya es Dios. Pero la alabanza sí nos va a cambiar a nosotros. ¿De qué forma nos va a cambiar a nosotros la alabanza? Pues cuando usted está alabando, ¿qué pasa, mi hermano? Usted deja de ver todo lo que está pasando a su alrededor. Ahora sí se concentra, claro. Nuestra mente, ¿en qué está en un momento de alabanza? Yo en lo personal, Padre, te estoy cantando estas letras, esto es para ti, cada acorde que hago es para ti. ¿Qué es la intención suya? Debe ser nuestra intención al momento de dar alabanza. Cuando nosotros damos alabanza, nuestra fe se fortalece. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. ¿A qué me está invitando la letra de esa canción? A confiar en Dios. Y si usted la canta entendiendo la letra, usted dice, uy, mi fe está creciendo. Y no sé si le pasa que con algunas canciones como que usted descansa, se descarga, ¿sí? Y por momentos usted deja de pensar, no sé, en el arriendo, en el servicio de la luz, en la comida, en X cantidad de cosas que nos pueden quitar la paz. Pues mi hermano, cuando nosotros estamos alabando al Señor, encontramos esa paz. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Porque ¿quién va a poder tener paz teniendo una deuda en un banco? ¿Quién va a poder tener paz teniendo, no sé, hogares destruidos? ¿Quién va a poder tener paz frente a lo que estamos viviendo como sociedad? ¿Quién? Por eso la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y por eso la alabanza es importante para nosotros. Porque a través de ella Dios cambia nuestra vida. El Salmo 145, versículo 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. ¿Cómo es Jehová? Grande. ¿Y digno de qué?
Y esa suprema alabanza va de la mano con nuestro siguiente punto, y es alabar aunque no entienda. Hoy en día, muchos queremos saber el porqué de muchas cosas. ¿No le pasa? Hoy en día hay a nuestro alcance mucha información a un clic. Usted hace un clic y para lo de hace 5 o 10 años era muy difícil tener información. Hoy con una pregunta, usted puede tener la información que quiera. Pero la alabanza no funciona a través de la razón. La alabanza, parte de ella también funciona aunque yo no entienda qué es lo que está pasando alrededor mío. Y hace 20 días el pastor Ovelio nos dio una gran clase acerca de un gran personaje. A ver, ¿quién se acuerda quién fue? Bien. Nos habló acerca de Daniel, ¿cierto? ¿Cuál era el contexto de Daniel? Daniel tenía entre 15, 18, máximo 20 años cuando llegó el imperio babilónico y los tomó como esclavos. Ahora él tenía una posición medio privilegiada, pero no dejaba de ser un esclavo. Y él vio como una potencia extranjera conquistó su nación, su país, fue arrancado de su tierra, se lo llevaron para otro lado, fue separado de su familia, fue llevado a una cultura pagana. ¿Sí? Recordemos que el imperio babilónico tenía muchos dioses. Le cambiaron el idioma, le cambiaron la educación, le intentaron cambiar el nombre. Todo lo que él conocía desapareció. Pero sí sabe que hubo algo que Babilonia no le pudo quitar. Fue su relación con Dios. Y muchas décadas después, porque esto que les acabé de mencionar pasó en su juventud. Y muchas décadas después, más o menos 65 años después, es un más o menos, no son fechas exactas, vamos a leer Daniel, capítulo 6, verso 10. Y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. Daniel en este pasaje tenía aproximadamente 80, 90 años. Y note que Daniel no empezó a ser fiel a esa edad. Daniel llegó fiel a esa edad porque había desarrollado una vida constante de alabanza y de adoración y de comunión con Dios. Desde su juventud, Daniel comenzó orando. Desde su juventud, Daniel decidió apartarse para el Señor. ¿Y usted cree que la realidad que estaba viviendo Daniel era fácil? ¿Usted cree que lo que estaba viviendo Daniel tenía explicación alguna en su lógica? Pero usted ve a un Daniel en el transcurso de ese libro firme con el Señor, firme en sus convicciones. El mundo no pudo con él y hubo hasta obligado. Pero note que ni obligado, porque lo que estamos leyendo fue la reacción que tuvo Daniel ante un edicto. Ya habían cambiado de imperio, ya habían llegado los medos, habían derrotado a Babilonia, pero Daniel seguía en esa posición. Y bajo el rey Darío sale un edicto donde dice que quien no se arrodille a adorar al rey va a ser echado al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Antes abrió las ventanas, ¿sí? Mírenme, acá estoy. Y a veces muchos de nosotros nos escondemos porque nos escudamos en que mi vida es muy dura,
Mi vida es muy difícil. Usted no me entiende, hermano Julio. Usted está por debajeando y no están teniendo en cuenta mi sufrimiento. No, mi hermano, Daniel me está diciendo que a pesar de todo lo que suframos, de todo lo que esté pasando, hay que alabar, hay que exaltar a Dios. Hay que hacerlo halal, ¿sí? Yadá. Hay que levantar nuestras manos, hay que hacerlo con expresividad. Porque muchos van a ver eso y van a entender que Dios es más grande que nuestro problema. Dios es más grande que nuestra circunstancia. Dios es más grande que la realidad que estamos viviendo como país. Y a Él es al Dios que yo le adoro. A Él es al Dios que yo le exalto. Y no depende de lo que está atravesando mi vida. Ahora, no crea, usted me ve gordito, rosadito, y dirá, no, hermano Julio no aguanta hambre. Mi hermano, pero tengo otros problemas. Tengo otros retos, tengo otras dificultades, día tras día. Pero trabajo demasiado constantemente en que esas circunstancias no dañen mi relación con Dios. Claro, yo me pongo triste. Casi nadie me ve llorar, pero lloro. Pero eso no tiene que arruinar e interponerse frente a lo que yo le doy a Dios. Entonces, sin importar muchas veces lo que estamos atravesando, tenemos que alabar. Y no tenemos que entenderlo todo, porque Dios es soberano. Porque Dios hace como quiere, con quien quiere, a la hora que quiere. Esa es su voluntad y usted y yo debemos sujetarnos a ella. Y el tercer punto es entender que yo alabo a Dios porque Él sigue siendo mi esperanza. Pregunto, ¿para cuántos Dios es la esperanza? Y vamos a ir a nuestro texto base, que leímos en ¿dónde fue? En Habacuc. Muy bien. Aunque todavía no florece la higuera, dice la Reina Valera contemporánea, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. El profeta Habacuc, yo sé que es un nombre raro, de hecho ese libro tiene solamente 3 capítulos y estamos leyendo los últimos 3 versículos que hay. Cuando tenga el tiempo, léase ese pasaje. Es algo curioso entender que lo que está hablando Habacuc sucedió justo antes de lo que pasó con Daniel. Resulta que el pueblo de Judá estaba teniendo algunas realidades muy similares a las que tenemos nosotros. La corrupción aumentaba. ¿Pasa eso acá? Gracias por el optimismo. La injusticia era evidente. ¿Pasa eso acá? La violencia crecía. ¿Pasa eso acá? El pueblo se alejaba de Dios. ¿Pasa eso acá? Habacuc en los primeros capítulos tiene unas preguntas con Dios y le dice, Señor, ¿por qué permites que pase esto? ¿Por qué tu pueblo se aleja de ti? ¿Por qué se levantan personas a gobernarnos de esta forma? Y Habacuc tenía una confrontación y le dice, Señor, ¿por qué? Y Dios le responde, tranquilo Habacuc, eso va a pasar. Voy a enviar a un pueblo para que los reprenda. Voy a enviar a Babilonia. Y Habacuc dice, Señor, pero pues está bien, estamos mal. Sí, nos están gobernando gente mala, pero ¿cómo nos vas a mandar a alguien más malo para que nos corrija? ¿Era eso fácil de entender? Era una realidad muy confrontante la que estaba viviendo Habacuc. Y le dice, Señor,
entiendo que eres Dios, pero dime por qué. Dios no le dice por qué, pero en el segundo capítulo de Habacuc le dice, venga, tranquilo que es que Babilonia también va a tener lo suyo, no se preocupe. Entonces Habacuc, bueno, descansé. No, Habacuc seguía viendo una realidad difícil en su pueblo. Habacuc seguía viendo una realidad como la que estaba, mejor dicho, como la que iba a vivir Daniel. Pero no estaba viendo cosas favorables en su entorno. Él no estaba feliz. Pero el versículo 17, bueno, todo el capítulo 3 es una canción. Y lo que nosotros conocemos solamente son 2 versículos, del 17 y el 18, como una canción. Pero note que Habacuc dice varias cosas, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, pues para nosotros nos parece algo, bueno, pero pues, ¿qué está hablando Habacuc? Sí, vacas. Nosotros, no sé cuántos han visto una higuera. ¿Cuántos han visto una vid? ¿Cuántos han visto un olivar? Ay, sí, levanta la mano que sí los he visto. Para nosotros esas cosas son normales, ¿no? Es raro. Pero ¿qué tal si dijera, aunque aún no te salga trabajo, aunque no tengas para comer, aunque tu empresa esté quebrada, aunque lo que tengas para invertir el otro año se desaparezca, ya es otra posición, ya es otra realidad y ya la entendemos un poquito más. Y eso era lo que estaba viviendo Habacuc. Para un agricultor y sobre todo judío y para esa época, que no hubieran señales de cosecha, o sea, que no esté el tema de que la higuera no florezca, era decir que no iba a haber cosecha. Porque pues no sé si usted sabe, el higo es por dentro trae la flor de la higuera. O sea, no es como cuando usted ve el café que tiene hartas hojitas de florecitas y luego se caen y ahí sí sale el fruto, no. La higuera no, la higuera el fruto por dentro trae la flor. Y cuando dice, aunque la higuera no florezca, quiere decir, venga, no va a haber cosecha. No va a pasar eso. Ni en las vides haya fruto. Ok, pero pues ¿qué es la vid? ¿Cuál es el fruto de la vid? La uva. ¿Y qué se hace con la uva? Vino. ¿Y qué se hace con el vino? Se embriagan, ¿sí? Si se lo toma. Pero si usted no se lo toma y lo comercia y lo vende, ¿sí? ¿No tiene usted una fuente de ingreso ahí? El olivo. ¿Cuál es el fruto del olivo? La aceituna. ¿Y qué se hace con la aceituna? Aceite. Hallacas, ensalada. ¿Sí? Si no lo sabe, de los mejores aceites que usted y yo podemos consumir es el aceite de oliva. Si no lo sabe. Entonces note que la realidad que está exponiendo Habacuc para nosotros puede ser, como les digo, algo extraño, pero si lo traemos a nuestro contexto, ¿sí? Está hablando de nuestras fuentes de ingresos, está hablando de la inversión que usted va a hacer el otro año, está hablando de su realidad económica, de su casa, de su arriendo, de sus servicios. Pero Habacuc termina diciendo, con todo eso, Señor, yo me alegraré en ti. Y yo sé que parece contradictorio, pero Habacuc no está negando su realidad. Habacuc no está fingiendo ser optimista. Habacuc está declarando que Dios está siendo suficiente e incluso cuando todo lo demás está fallando. La alegría de Habacuc no estaba fundamentada en sus logros económicos, en sus cosechas. ¿Su alegría en quién estaba fundamentada? Con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Y no le habla a usted de eso de una fe madura? Vea, Habacuc no decía, me voy a alegrar el día que
Dios nos haga libres. Me alegraré con todo y esto que está pasando, yo me alegraré. Y mi amado, y alabar al Señor implica declarar que Él es nuestra esperanza. Y nosotros vivimos, como les mencionaba, en muchos aspectos una realidad similar. Escuchamos noticias de violencia, corrupción, incertidumbre económica, especulaciones. Y nosotros como ciudadanos debemos actuar con responsabilidad. Debemos orar, debemos participar, debemos votar con sabiduría. Pero mi amado, nuestra esperanza nunca va a estar en el presidente de turno. Nuestra esperanza nunca va a estar en un partido político. Nuestra esperanza nunca ha sido un sistema creado por el ser humano. Y es triste ver cómo muchos de nosotros nos perdemos peleando por algo que es pasajero, es efímero. Eso se va. En 4 años se va. En otros años va a volver a cambiar. Todo cambia. ¿Sabe quién sí permanece? Dios. Él permanece, por eso Él es el dueño de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Nuestra esperanza está en Cristo. Mi hermano, no importa lo difícil que usted esté viviendo, su esperanza debe estar en Cristo. Su alabanza es para Él. Él tiene el control de su vida. Él tiene el control de su realidad. Adórele, exáltele, alábele. Cuando usted venga a este lugar a exaltar, venga, llegue antes de la alabanza. Llegue antes del tiempo donde como comunidad levantamos nuestras manos. Esfuércese. ¿Es muy difícil? Porque en un trabajo sí cumplimos. A una cita médica, mi hermano, si usted no llega 20 minutos antes, no lo atienden. No lo atienden. Al doctor no le importa si usted tuvo un trancón, si venía de otra cita médica, si venía... A él no le importa eso. No lo atienden. Y nosotros venimos a alabar al Dios de nuestra vida. Nosotros venimos a exaltar al Dios que me levanta, que me restaura. Pero cuando estamos en el momento de la alabanza, yo veo gente a veces con el celular. Veo gente distraída esperando a ver si llegó mi amigo. Veo gente llegando tarde. Perdóneme, no quiero regañarlos, no es mi intención. Mi intención es que ustedes comprendan que esto que hacemos es para Dios. Y Él está por encima de todo. Y así mismo tenemos que adorarle. Así mismo tenemos que darle toda nuestra vida a Él. Quizás de pronto muchos en su vida estén diciendo: no, mi higuera no está floreciendo. Quizás tengo muchas oraciones que le hago al Señor, pero no me responde. Estoy endeudado. Los proyectos que hago no florecen, no levanto cabeza. Tengo incertidumbre porque el presidente que viene o me va a aplastar o me va a encerrar. ¿Sí? La invitación es la misma, mi hermano. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Si gana uno, si gana el otro, mi hermano, a nosotros eso no nos tiene que mover, porque nuestra esperanza está en Dios. Y el Salmo 150, versículo 6, dice que todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Qué es lo último que dice ahí? Aleluya. Ahora, vamos a leerlo entendiendo que aleluya, ¿de dónde viene? De halal. ¿Sí? Esa expresividad, ¿no? Con fuerza. Pero aparte de eso, el escritor, ¿en qué lo puso? En signos de admiración. ¿Cómo cree que se debe decir ese aleluya? Ahora espere, todavía no lo vaya a decir. ¿Sabe cuántos capítulos tienen los salmos? 150. Y la última palabra con la que termina este libro, que ha inspirado muchas canciones, que nos muestra relatos de victoria, termina con un aleluya. Aleluya.
Y de esa forma es que usted y yo debemos alabar y exaltar el nombre de Cristo. Cierre sus ojos, por favor.